Francisco Gómez Linares nacería un 5 de febrero de 1894 en Guadalajara de Jalisco, y desde muy joven se inclinó por el arte. No era rico, pero sí tenía talento, y ese talento resurgió en la década de los años 20, cuando en la Ciudad de México era testigo del surgimiento del muralismo, un movimiento que buscaba contar la historia y las luchas del pueblo mexicano a través de imponentes obras de arte públicas. Allí, Francisco Gómez Linares se unía a las filas de jóvenes artistas, inspirados por figuras como Diego Rivera, que empezaban a pintar murales en edificios públicos y privados. Francisco Gómez Linares supo ganarse a pulso, literalmente, el cariño de un público, en un tiempo en que el talento se expresaba manualmente. Y lo digo porque era ilustrador, pintor profusamente. No solamente fue el ilustrador del Universal, con títulos como Las Memorias de Don Venustiano Carranza, sino también ilustró los famosos perfumes Bourjois y los anuncios en Salinas y Rocha. Todo eso en una época de efervescencia cultural en México. Era en la década de los años 20 y rugían con un nuevo ímpetu tras la revolución, y el arte no era ajeno a ese despertar. Entre los vibrantes callejones y la algarabía de la urbe, cuando un treintañero Francisco Gómez le daba rienda suelta a sus pinturas. Su talento era innegable. Sus pinturas rebosaban de vida y color, capturaban la esencia de un México en plena transformación. Era el floreciente México de los 20, y ahí estaba Francisco Gómez Linares. Su principal estilo era el alemán, y digo el alemán porque seguía la escuela cubista con la sobriedad y simplicidad en las líneas, y tenía un efecto más visible. Como muestra que darían, su talento lo llevaría a ser director artístico del diario El Universal. Por aquellos años de esplendor, se casaría con la hermosa Elsa Bolaños Cacho, una mujer muy simpática, de buena cultura y muy seria. Pancho, como le decían a Francisco, quedaría enamorado completamente a primera vista de Elsa. Fruto de esa relación nacería en 1926 en la Ciudad de México, Francisco Gómez Bolaños. Así que ya lo oyeron. Era el padre de Roberto Gómez Bolaños. Así que con una hermosa esposa y 3 hijos. Pancho Gómez, como otros artistas de la época, soñaba con el reconocimiento y la gloria. Anhelaba ver su nombre en las galerías más renombradas del mundo, trascender fronteras y tocar corazones en todo el mundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. El destino le jugó una cruel jugada. En 1935, cuando tenía 41 años, un derrame, un ictus, lo fulminó de repente. Su vida se apagó para siempre como una vela en la noche, dejando un vacío irreparable en el panorama artístico de México y sobre todo en el corazón de sus 3 hijos, Francisco, Robertico, que tenía 6, y Horacio, que apenas era un niñito. Literal, se iba de este mundo a los 41 años, sin mucho dinero, pobremente. Solo vivía del salario que recibía el señor Gómez. Se fue también relativamente desconocido, pero su legado perduraría en sus obras.
Sus cuadros, hoy en día dispersos en colecciones privadas y museos, son un testimonio de su talento y su pasión por el arte. Sin embargo, como paradoja del destino, un par de décadas después, como si fuera una retribución de la vida, su hijo, Roberto Gómez Bolaños, se convertía en el Chavo, en Chespirito, el hombre que sería reconocido por varias generaciones, aquel chico pobre que dio tantas alegrías al mundo y que sus programas se transformarían en un bálsamo en medio de rumores de guerra, en medio de tristezas y en medio de mucha algarabía. Como si lo que no pudo su padre lo alcanzó su hijo. Bueno, de eso se trata. Así que literal, su nombre y sus obras siguen vivos. Quizá para muchos, en la hemeroteca del Universal o de tantos periódicos y revistas en las cuales dejó palpada su talento, que hoy en día prácticamente ni siquiera su memoria se mienta, y que por eso aquí te lo traemos hoy. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. En el libro El diario del Chavo del Ocho, escrito de puño y letra en 1995 por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños, donde daba a luz algunos secretos sobre la vida del personaje ficticio El Chavo del Ocho. Afirmaba que nunca había conocido a su padre y que simplemente un día vino y se fue, y su madre lo abandonaría en un hogar para niños. Pero lo que quizá el mundo nunca entendió es que su personaje del Chavo simplemente fue una fachada de su propia vida. Un padre que perecía prematuramente cuando se iba de este mundo cuando él tenía solamente 6 años. Producto de un ictus, un derrame cerebral. Porque a los 6 años no se tenía mucho tiempo para pensar, sino para vivir. Y había que seguir adelante. Su madre tuvo que buscar trabajo para sostener a sus 3 hijos. Primero como secretaria, ya que sabía inglés y era una excelente redactora, tanto que llegó a publicar poemas. Eso le ayudó a trabajar como traductora de textos al español. Así que cuando un padre ausente y una madre que tiene que trabajar todo el día, literalmente, el pequeño Roberto se sintió solo, con una madre que trabajó literalmente durante toda su infancia y parte de su adolescencia. Roberto, a los 15 años, comprendió que había que trabajar para ganarse la vida. Esto lo llevó a acercarse a un circo que estaba enfrente de su casa para colaborar en las funciones y recaudar dinero para contribuir a su casa. Ese fue su primer contacto con el mundo del espectáculo y eso lo marcaría para siempre. Así que sin duda, sería la comedia lo que le permitió a Roberto Gómez Bolaños dejar de lado el dolor que sufrió al perder a su padre cuando era un niño de 6 años. Su madre, quien toda su vida trabajó por ellos, nunca lograría verlo convertido en una estrella, ya que Elsa Bolaños perecía antes de que Roberto estrenara la serie de televisión que lo llevaría a la fama, como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado. Así que sus obras, hechas por su hijo Roberto, llevaría a la palestra pública a Francisco. Así que su hijo hizo lo que su padre no pudo ser, y también superó el golpe devastador de la partida. Así que como el Chavo, a Roberto Gómez Bolaños en la vida real le tocó
la precariedad económica, cuando el pilar de su casa partió prematuramente. Un hombre que perecía a los 41 años, como lo fue Francisco Gómez Linares, dejaría un legado significativo. Sus murales, sus pinturas en los diarios mostró la tumultuosa y transformadora esencia de un México que, así como sabe la derrota y el dolor, también sabe de las guirnaldas de oliva, de los laureles de la victoria y del honor. Así que esta historia de desgracia, de amor y también de redención da como para hacer una película. Y es que literal, así fue la vida de Roberto Gómez Bolaños, como de película. Y también la de Francisco Gómez Linares. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.